Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos 12 tribus. Somos discípulos del precioso Ruaj del Señor y por lo tanto nuestro único maestro Yeshua. Todos somos iguales, estamos aprendiendo de la palabra, hemos venido estudiando al detalle en lo posible las Santas Escrituras, la Torá. Estamos ahorita ubicados en el libro de Apocalipsis, pero queremos hacer un pequeño paréntesis, digamos de esa manera, o un punto de preparación para lo que viene en cuanto a lo que corresponde a este tiempo futuro, a un tiempo en el cual aparece un personaje llamado el Anticristo, el, la primera bestia que sale del mar y sobre la cual hemos venido haciendo aproximación, pero para lo cual debemos tener una capacitación, digámoslo de esa manera, acerca de lo que es la vida, el mundo, la experiencia espiritual, el nivel espiritual, podríamos también llamarlo. Entonces, para ello, hoy queremos hacer como un pequeño refresco, recreo dentro de los estudios que venimos haciendo para mirar un tema y se denomina acomodando lo espiritual a lo espiritual. Preparados para el futuro hoy. Para el futuro hoy, ¿por qué lo decimos? Porque lo que menos se vive es el presente. El presente que yo llamé presente hace un momento ya es pasado. Y lo que debo estar preparado y a lo que debo saber que mi hoy, este momento que vivo, lo define, es para el futuro. Entonces, por eso es el futuro hoy. Eh, se quiere mirar este estudio, ¿por qué? Entre otras cosas, porque creemos o creo que como fruto de la apostasía, en lo que más hay confusión es acerca de la vida espiritual. Incluso la gente todavía no ha entendido lo que es una sana doctrina o lo que es realmente la comunidad de los hijos de de Jehová. Realmente, incluso decimos cambiar de doctrina, algunos lo llaman religión, eh, de escuela, y realmente muchas veces seguimos en la misma porque es el mismo sacerdocio o el mismo gurú o el mismo maestro con diferente traje o con disfraz. Entonces, hoy quisiéramos hacer como ese pequeño paréntesis. No vamos a decir que vamos a aclarar todo el concepto espiritual, porque es un concepto que, primero, es tan hermoso, tan inmenso y al mismo tiempo tan indescriptible, que si lo definimos todo con las palabras humanas, simplemente le restamos su trascendencia, su verdad, su realidad. Pero no podemos desconocerlo. Tenemos que tratar de aproximarnos a esa dimensión, a esa realidad espiritual. Y tenemos que iniciar esa aproximación desde nosotros, no desde el mundo espiritual, no desde entender el mundo espiritual, sino entender mi vida espiritual, mi desarrollo espiritual, mi despertar, crecimiento y fructificación espiritual. Porque además debemos ser claros y tenemos que ir mirando poco a poco que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y no se veía para quiénes, para nosotros, porque el Señor sí lo ve todo. ¿Y por qué lo ve todo? Ah, porque Él es espíritu. ¿Ven? ¿Por qué el espiritual puede juzgarlo todo? Vamos a entender hoy que porque tenemos la mente de Yeshua, la mente del Mashiach. Y el Mashiach, dice él mismo, dice que Él es uno con el Padre. Entonces, si bueno, hay cosas, esquemas que tenemos que romper en la cabeza para entender que la sabiduría espiritual, el Señor ya nos la entregó, está al alcance de nuestra mano, pero andamos tan distraídos en la sabiduría intelectual, en nuestras pasiones, en los conceptos que nos han enseñado, incluso muchas veces mal enseñados, que no trascendemos, no le damos trascendencia más bien a la vida espiritual.
y somos simplemente unos carnales, unos hombres naturales con una vestimenta de espiritualidad. Cuando deberíamos ser, como dijo el mismo Yeshua, unos espíritus a quienes se les ha preparado un cuerpo. Entonces vivamos lo espiritual, porque es que el que vive lo espiritual, con toda certeza, puede modificar lo material, lo físico, lo corporal. No por su propia autoridad, porque aquí no vamos a eso de decreta, confiesa, repite esto. No, debemos ir a la esencia. Yo no te puedo, no, o sea, no es la intención, creo yo, de la palabra. Yo no digo que la tenga toda la verdad, no, pero no es la intención de la palabra que tú te sometas o te subyugues a un método, a una doctrina, a unos principios que realmente no miran a aquel que es el fundamento, a Jehová y su precioso Ruaj. Entonces, la idea de esto que vamos a ver hoy es, primero, lo que les digo, limpiarnos, empezar a romper esas cadenas, esos yugos, esas vendas que nos han sido puestas a través de la historia. Algunos le llaman disque reseteo a eso, no sé, pero yo a lo que sí voy es a que la verdad ha estado siempre allí en la Torá, en la Biblia. Y desgraciadamente, los llamados, los que hacen llamar maestros, profetas, apóstoles, pastores, sacerdotes, no sé, todos estos en los cuales a lo mejor hasta debo incluirme yo, que hemos querido como enseñar las escrituras, la pureza muchas veces lo que hacemos es que la contaminamos. Muchas veces lo que hacemos es enseñarle a la gente mañas, no les enseñamos esencia. Y la idea es que vayamos a la esencia. Y la idea es que rompamos esos paradigmas, esos esquemas que nos han mal enseñado, mal instruido, y entendamos que muchas veces la palabra no es la que ha fallado, mucho siempre, la palabra no es la que falla. El que falla es el que la interpreta, el que la enseña, el que en muchas ocasiones de manera intencional la manipula. Entonces vamos a mirar en el libro de Corintios, nuestra base para el estudio que vamos a hacer hoy es primera de los Corintios, la primera carta a los Corintios, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículos 1 al 16. Por favor, Luigi, para que nos lo leas. Sí, dice, pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría, a anunciaros el misterio de Yahweh, pues no quise saber entre vosotros, sino a Yeshu Mashiach y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Yahweh. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Yahweh misteriosa, escogida, destinada por Yahweh desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Yahweh preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Yahweh por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Yahweh. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Yahweh sino el Espíritu de Yahweh. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Yahweh. Para conocer las gracias de Yahweh nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales.
El hombre naturalmente no capta las cosas del espíritu de Yahweh, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach. Amén. Cuando nosotros vemos aquí en las escrituras, él mismo está diciendo cuál es el principio por el cual está presentando esta enseñanza. Dice, para que vuestra fe se fundase y tuviese un fundamento, un principio que sea válido, que sea real, que no sea, como él mismo lo dice, que no sea guiado por lo que ojo vio o oído yo, o que ha llegado a corazón del hombre. O sea, sentimientos, emociones, o tal vez una visión particular. No, no es en eso en lo que él quiere que se funde. Ahora, como punto para ir desarrollando esto, o ir identificando esto, él dice que existe una sabiduría que es de este mundo y que es de los príncipes de este mundo, la cual tiene un solo destino, tiene un solo final, es la ruina. Incluso la palabra que utiliza para ruina es catagomenon, que es el Strong 2673, que significa que está ociosa, que nos hace perder el tiempo, que hace que algo no cobre vida, va matando, va haciendo inerte lo que es real, inactivo, que no tiene efecto, que su fin será destrucción, ser derribado, ser eliminado, cesar, y que por lo tanto lo que hace esta inactividad, esta ociosidad, es quitar lo que verdaderamente es válido, lo que realmente vale la pena. Y por eso él dice, sin embargo hablamos de sabiduría entre los perfectos. O sea, él está diciendo, ¿quieres conocer sabiduría? ¿Quieres entender sabiduría? Eso solamente se da en un grupo selecto. Pero no es un grupo selecto por la obra del hombre o por la obra de las tinieblas o por la obra de una posición, de unas capacidades, de un acceso a información. No, él está diciendo que no es porque todas esas solamente son elementos que no van a producir fruto, sino que por el contrario, van a matar lo que el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros. Por eso él mismo lo dice que el Señor lo puso desde antes de los siglos para gloria nuestra, para resplandor nuestro, para que, como dice el mismo Señor, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, tenemos que mirar, y vamos a empezar de lo menos a lo más, mirando que allí dice que existen, primero, somos humanos todos. Todos somos humanos. Ninguno superior al otro. Solo somos humanos. Pero que existen dos tipos de hombres o de humanos. El primero dice, en el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina. La Torá no nos dice que seamos perfectos cada uno de nosotros en todos los ámbitos de la. No, pero sí está diciendo que pertenecemos a un grupo de perfectos por el cumplimiento de la plenitud de la palabra de Jehová en cada uno de nosotros. Dice que pese a nuestras debilidades, pese a que tenemos nuestros defectos, damos pasos a seguir la huella de Yeshua. ¿Y cuál es la huella de Yeshua? A ser vivida, a ser manifestación de la palabra de Jehová. Son esos pequeños cambios que muchas veces consideramos pequeños, los que dan grandes resultados y dan grandes alcances para llegar a esa vida espiritual, a esa vida que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Lore, ¿nos lees, por favor? Martica, por favor, ¿nos lees Santiago 3, 2 y te saltas al 3, 6 al 10? Sí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno, porque toda naturaleza de las bestias, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a semejanza de Dios. El 10. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. Entonces, la primera forma como expresamos quiénes somos para saber qué tipo de hombres somos o qué tipo de humanidad somos, debemos mirarla y analizarla desde el punto de vista de la fuente que sale de nuestra boca, de nuestro ser, de nuestra intimidad, que es la lengua, lo que hablamos. O sea, si yo creo en un Señor todopoderoso, un Jehová omnipotente que me ama, que ha diseñado todas las cosas para bendición, debo tener mucho cuidado con lo que digo, con lo que hablo, con la forma como hablo. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo digo la verdad, como la siento. Y que acabamos de ver, que lo que dice Pablo es, no es como ojo vea, ni como oído oiga, ni como usted sienta en su corazón. Es como diga la Torá. Incluso Pablo nos invita a que en todo lo que hablemos, hablemos conforme a la palabra de Dios. Qué bueno cuando nosotros empezamos a repetir el versículo, la palabra del Señor en respuesta a todo. Incluso eso fue lo que hizo Yeshua cuando enfrentó a Hasatán. Escrito está, escrito está. No se salió de las escrituras. No dijo, yo opino, yo creo. A mí me enseñaron en el colegio, a mí me dijo el pastor, escuché en la misa. No, se refiere directamente a la palabra. Seamos celosos, no reemplacemos la maravillosa e invaluable palabra del Señor por palabras de hombres. Y vamos a ver la victoria. Refrenar la lengua, guardar silencio, meditar en lo que vamos a decir y repetir la palabra del Señor es el principio para seguir la huella de Yeshua y alcanzar ese grado de perfección. Pero el punto de partida lo da el mismo versículo 14 de 1 Corintios 2, cuando dice, el hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Jehová, son necedad para él. ¿Sí ven? Él está diciendo, esta es la característica del hombre natural. Ahora, cuando dice el hombre natural, el hombre común, para él la característica es que lo espiritual es una locura, es un desvarío. Dice, ese hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Jehová, son necedad para él. En el griego lo que dice es, ou de chetai tatou, neumatos teu, moriagar autoestima. Traducido significaría, textualmente, si lo seguimos en el orden, dice, no acepta cosas del Espíritu de Jehová. Tontería de hecho para él son. Cuando dice que no acepta, la palabra de Shetai es el Strong 1209, que viene de Shomai. Miren lo que dice. Dice que no recibe, no, o propiamente no lo recibe de una manera acogedora, no lo recibe con amabilidad, con una opción receptiva. No lo recibe así. Dice que esto significa que no le da la bienvenida a lo que se le está diciendo. Esa es la característica del hombre natural, la necedad en contra de la bendita palabra del Señor. O sea, este no tiene la disposición para agarrar, para tomar de la mano, para tomar con agrado, para recibir, para darle acceso a lo que se le está diciendo. No tiene la disponibilidad. Ese es el hombre natural. ¿Y por qué no puede prestar oído? ¿Por qué no puede abrazar eso que se le está diciendo de la palabra del Señor? Porque su posición, su egoísmo, digamos de esa manera, lo lleva a mirar las cosas
desde su propio beneficio. Hay un elemento que cuando tú aceptas la información que se te está dando va a ser afectado y es tu ego. Aceptar que el otro puede tener razón o aceptar que el otro ha recibido una bendición, una revelación del Señor que no he recibido yo, para poderlo aceptar, debo morir a mi ego. Porque es que resulta ser de que lo que influye para que la persona no lo reciba es su propia capacidad intelectual, su propio cargo, su propio su yo. ¿Sí? Ahora, la palabra de Shitai difiere de la palabra lambano, que también es griego. ¿Por qué? ¿En qué refiere? En que lo que está diciendo aquí en el de Shitai es darle una oportunidad dentro de ti. Así, en principio, no la vayas a coger como una forma de vida, pero da la oportunidad de que ingrese a ti. En la palabra. Estamos refiriéndonos a la palabra del Señor porque está diciendo que lo espiritual es lo que Él considera, desechémoslo, no lo aceptemos, no lo, ¿sí? Mientras que la palabra lambano es no solamente aceptar, sino tomar la iniciativa para aceptarlo. Es como el que va y te busca y te dice, oye, enséñame de la palabra. Oye, ¿qué pasa después de morir? Oye, existe un mundo espiritual, ese que abre y te busca y se inquieta, ese es el lambano. Pero aquí lo que está diciendo es, este otro, el que es hombre natural, no tiene la disposición, no quiere disponerse a aprender de las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque él dice que eso son tontería. Y la palabra tontería en el griego es la palabra moria, que es el Strong 3472, que significa, para él son insensatez, son un embotamiento, son inútiles, sin importancia, los califica como absurdos, son necedad. Esto nace de la consideración personal de ser más sabio, de tener más conocimiento aprendido o experimentado, o tener más autoridad, o ser más que quien lo instruye. Y yo les digo, esto indica una persona llena de orgullo y de soberbia. Ahora, para entender esta consideración de que es una tontería, tenemos que ver que esta palabra, Moria, es utilizada en las escrituras en tres eventos, y los tres, o tres pasajes, y los tres pasajes se encuentran en Primera de los Corintios. Lore, por favor, Primera de los Corintios 1, 17 al 21. Ok. Primera de los Corintios 1, 1:17. 17 al 21. Porque no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz del Mashiach. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza, poder de Yahweh. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿De dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no aconteció, Yahvé, la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Yahweh, en su divina sabiduría quiso Yahweh salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Aquí lo que Pablo está es diciendo, para ustedes es una necedad, pues déjenme decirles que es esa necedad la que os hace libres. Eso que ustedes llaman necedad es la voluntad del Padre que ha sido revelada desde el madero de Mashiach, entregándose por nosotros en ese madero, y que realmente lo que ustedes consideran sabiduría, esa sabiduría que el mundo da, no es la sabiduría real. La sabiduría real procede de Jehová. A tal punto será que Él tiene una sabiduría de tal dimensión que cuando tú tomas la sabiduría del mundo y la pones frente a la sabiduría del Señor, no es sino tontería, no es sino un sofisma, es una sabiduría que el Señor mismo ha puesto para destrucción. O sea,
ya tiene un propósito de ser destruida. Esa sabiduría no puede sobrevivir. ¿Por qué no te hace libre? Es que el problema es que muchas veces creemos que si yo sigo al Señor, entonces voy a ser esclavo de una religión, voy a ser esclavo de una doctrina, voy a creer una cosa que ya ha sido demostrada que eso no funciona. Por favor, la palabra del Señor trae libertad. Funciona. Funciona si la miras como palabra del Señor, la vives como palabra del Señor y la percibes, la valoras realmente. No como un medio de dominar al otro, no como un medio de imponerme, no como una alimentación para el ego. Ah, es que el Señor me dio. Sí, o sea, ahora es mío, ya no es del Señor, ahora es mío. No, miren, tampoco es para que creamos que nacimos para ser esclavos y entonces entre más esclavo, más humilde y el Señor me mira con más agrado. O entre más sufrido, ay, el Señor se va a compadecer de mí. Nacimos para ser libres. Nacimos para estar con el Señor en todo tiempo, el Señor de los señores. Nacimos para que veamos su gloria y para que nos gocemos en nuestra vida disfrutando de las gracias, de los regalos que nos ha dejado. ¿Mm? Entonces, por eso él dice, lo que debemos hacer cuando nosotros expresamos, manifestamos la Torá, manifestamos la palabra del Señor, es jamás desvirtuar lo que el Señor Yeshua alcanzó para nosotros en el nivel espiritual, nivel celestial, y nos lo entregó para que vivamos vidas victoriosas en este plano, en este tiempo. Lore, ya que estás en Corintios, por favor, primera a los Corintios. Ahora, estamos leyó ella el 1, estamos analizando en el 2, vamos al 3. Primero los Corintios 3, 18 al 23, por favor, Lore. Ok. Ah, nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Yahweh. En efecto, dice la Escritura, el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Y vosotros de Mashiach y Mashiach de Yahweh. Amén. El mismo Juan, Johanan, el autor de Apocalipsis, el escritor más bien de Apocalipsis, el autor es Yeshua, el escritor de Apocalipsis dice, el que se quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Jehová. ¡Wow! El mundo entero al cual la gente quiere agradar es nuestro adversario. Ahora, no miremos al mundo como la persona, miremos al mundo como un sistema o miremos al mundo como unos patrones o miremos al mundo como unas reglas en las cuales si tú encajas, eres políticamente correcto. Realmente, si tú sigues las escrituras, si tú sigues a Jehová, nunca encajarás en las reglas del mundo, ni en la vestimenta del mundo, ni en la forma de hablar del mundo. No encajarás en el comercio del mundo. No encajarás en nada de lo que el mundo mira con buenos ojos. Ahora, ¿por qué no es posible hacerlo? Porque esta sabiduría, que llaman sabiduría, no es sino necedad del mundo. Entonces el mundo, por ejemplo, sigue las carreras y actualmente vamos de lado a lado solamente detrás de un falso Dios llamado economía, llamado prosperidad, llamado dinero. Incluso esas iglesias donde la doctrina de la prosperidad, realmente lo que están enseñando es una falsa doctrina. Nuestra doctrina de prosperidad tiene un solo patrón, una sola guía, la Torá. Si la doctrina de prosperidad fuera tenerlo todo, entonces Yeshua habría tenido todo. Carruajes, en ese tiempo existían carruajes. Tendría que estar a la altura
de un César, si es que vamos a la mentalidad del mundo. Por eso él dice, hágase necio. ¿A qué? Al mundo. Lo vean como necio. Es que este insiste en ser honesto, en no robarse ni siquiera un clip de la oficina. Para el mundo eso es ser un necio. Para la palabra del Señor, obedecer la palabra nos hace sabios. Lo que él dice, la palabra del Señor cuando habla del hombre natural, es que tiene una característica. No puede conocer la sabiduría divina, ni lo que el Señor Jehová nos ha dado, que ya es nuestro. ¿Por qué? Porque no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente y han de ser juzgadas espiritualmente. Y para él lo espiritual es una necedad, una moría. Pero el mismo Pablo lo está diciendo. Miren, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, ya es nuestro. ¿Por quién? Por Mashiach. Por el Mashiach que envió Jehová. Por Yeshua. Entonces no es una experiencia cuyas reglas tengamos que cumplirlas. No, el Señor ya las cumplió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutarlas. Cuando yo disfruto la vida espiritual, cuando la acojo sin mirarla como necedad, sin mirarla como algo, sin rechazarla, todo lo que el Señor conquistó para nosotros en el madero, viene a nosotros. Las bendiciones del Padre están en Yeshua. Por lo tanto, ¿dónde debo estar yo? En Yeshua. Y si no, viviré una religión, viviré unas reglas, viviré unos estatutos, viviré unos principios humanos, una sabiduría del mundo, pero nunca, nunca viviré la espiritualidad disponible para mí desde el madero. Eso en el hombre natural. Miremos ahora hacia el hombre espiritual, quien puede vivir confiado. O sea, dijimos lo primero, el primer diagnóstico está en cómo hablamos. ¿Soy natural o soy espiritual? Ahora, para ser el hombre espiritual, este hombre tiene la característica de, en su hablar, su conducta, ir firme, pues tenemos la certeza de que nuestra vida, todos los aspectos y cada instante de nosotros está bajo el control absoluto, perpetuo y amoroso de Yehoshua, conquistando en el madero el misericordioso y maravilloso amor del Padre para nosotros. Lo que venimos leyendo de 1 Corintios 2, versículos 12 al 16, nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Jehová, para conocer las gracias, los regalos de Jehová que nos han sido otorgados, de las cuales también hablamos. ¿Ven? Empecemos por cambiar nuestra forma de hablar bajo la instrucción del Santo Espíritu, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana. Ojo, cuando lo que estamos repitiendo es la sabiduría humana. Luego dice, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. Yo hago pequeños saltos en la lectura para enfatizar en lo que nos da hilo dentro del tema. Dice, expresando realidades espirituales que solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo. ¿Pero desde qué perspectiva? Acabamos de leer, espiritual. Y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach, la mente de Cristo. Por lo tanto, dice que solo, exclusivamente, pueden ser juzgadas espiritualmente. Pero viene hablándonos acerca del espíritu de Yeshua, que es el mismo espíritu de Jehová, el precioso Ruach, el precioso Espíritu Santo. Solo espiritualmente pueden ser juzgadas. La palabra juzgada viene del griego anakrinetai, que es el Strong 350, cuya raíz es anacrino.
viene de ana, que significa mirar hacia arriba o ascender hacia arriba para completar un proceso. Y la palabra crino, que significa que es un elemento en el cual hacemos énfasis, como algo que es irrenunciable para nosotros. ¿Mm? Es un proceso en el cual separamos para poder, en esa separación, juzgar. Es distinguir mediante un juicio, y ese juicio va desde lo bajo hacia ir ascendiendo hasta lo más alto. Y lo más alto para nosotros es lo espiritual, lo celestial. Es examinar minuciosamente, es escudriñar, es mirar desde un trasfondo como lo miraría un forense, o sea, ir penetrando e ir dejando que cada cosa nos revele un hecho, nos revele una verdad. Es discernir, es entender, es aceptar, es practicar, es vivir espiritualmente para que esa vida espiritual se haga visible en cada uno de nosotros. Explicarlo el hombre natural es muy fácil, se explica de lo natural. Explicar al hombre espiritual es más difícil, y cuando entremos a la fuente de la vida espiritual, es aún más difícil explicarlo desde nuestra formación humana, porque la mayoría llevamos años de formación humana natural, e incluso muchas veces en la búsqueda de la formación humana espiritual, caemos en otra formación humana natural disfrazada de espiritualidad. Dice la misma palabra del Señor: el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie le juzga, nadie puede juzgarle. ¿Por qué? La razón es porque nosotros tenemos la mente de Mashiach. Él no está diciendo el hombre espiritual son ellos, está diciendo nosotros, Pablo. Pablo se incluye allí, y yo debo incluirme allí, y cada uno de los que está escudriñando las escrituras y tiene sed del Señor y tiene el anhelo de por vivir una vida espiritual, debe incluirse allí. Nosotros tenemos la mente de Mashiach. Por eso podemos juzgarlo todo y no ser juzgado por nadie. Martica, ¿me regalas por favor Juan 8, 14, 16? Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Para explicarlo más o menos, es como interceptar para conectarse. Él dice, Yeshua mismo dice, Joshua dice, yo y el Padre venimos en un curso, venimos en un camino. Te invito a que te conectes a mí y sigas conmigo el curso de la vida que viene, de tu porvenir. Conéctate conmigo. No sigas conectado con la carne. No sigas juzgando según la carne, porque yo no hago eso. Yeshua dice, yo no juzgo según la carne. En el 15 dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Cómo no lo juzgo? Según la carne. Pero él dice que él puede, su juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no es el juicio de él, es el juicio del Padre, quien está con él. Y nos invita a que nosotros vivamos con él para poder juzgar según el Padre. Y no hablo de juzgar al hermano, no hablo de juzgar a otro hombre, hablo de juzgar circunstancias, situaciones, eventos de nuestra vida, lo que estamos experimentando en este momento. Es juzgarlo desde la posición, perspectiva, desde la palabra de Jehová. Es mirar las cosas según la mirada de Jehová, porque si estoy con él, estoy viendo las cosas como él las ve. Lo estoy viviendo como él desea que yo lo viva. No es exponer al otro, no es mirar el defecto en el otro, no es mirar qué está haciendo mal el otro, es cumplir con mi propósito.
al estar pegado a Yeshua. Miren, en esta búsqueda espiritual de este tiempo, se le está enseñando a las personas a elevar su vibra, a experimentar un estado más elevado. Y se le invita a vivir mantras, se les invita a vivir experiencias elevadas, que realmente a lo único que van es, como dice, como leímos al principio, ni han subido a corazón de hombre. Estas son cosas que suben a corazón de hombre. A tal punto incluso que lo llevan a alucinógenos naturales o artificiales de laboratorio o obtenidos en la calle, en las aceras, para simplemente llevar a alguien que busque la libertad a hacerse cada día más esclavo de su carnalidad. Enajenan su mente, la capturan, la encapsulan. ¿Mm? Y el Señor nos dice, no, señores, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué dice, qué leía Lorena ahorita en 1 Corintios 1? Se engañan a sí mismos. Cuando conocemos la palabra del Señor y no la obedecemos, no la seguimos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque dejamos de recibir las bendiciones contenidas en ella, las que por gracia ya han sido dadas desde el madero. Luego les digo, experimentar o explicar la parte espiritual es más complejo. Trato de hacerlo lo más sencillo posible. Pero lo que el Señor dice es que no se trata de imitar al otro, sino de imitar a Yeshua. No se trata tampoco de juzgar al otro, se trata de no juzgar, sino de vivir lo que el Señor ya me ha dado. La invitación que me hace a hacer uno con Él desde la palabra, desde la Torah. Miren, si un ser humano se reproduce, da otro ser humano. Perdónen la comparación. Si una gata, si un gato y una gata tienen descendencia, van a ser gatos. Por lo tanto, si una persona natural pretende generar personas espirituales, no le es posible. No está en su naturaleza. No son sus características. En cambio, si una persona espiritual pretende reproducirse en una persona, dar a luz o reproducirse, generar, no sé cómo llamarlo a esto, una persona no espiritual tampoco le es posible. Pero ¿quién es el más espiritual de los espirituales? Pues el Santo Espíritu. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos nacer de nuevo, ser nacidos del Espíritu, para poder ver cómo el hombre natural es vencido, es muerto, es anulado por la espiritualidad. No estamos hablando de personas que se disfrazan de espiritual, pero que en verdad están rendidas al mundo, a la carne, a sus pasiones, a sus ambiciones, a su propio concepto de vida, a su propio concepto del éxito, a su propio concepto de prosperidad, a su propio concepto de crecimiento. No, estamos hablando de personas que se rinden ante la presencia y se deleitan en la presencia y aman la amistad y la intimidad con el precioso Ruach, con el precioso Espíritu. Y el precioso Espíritu solamente se agrada en un ambiente en donde la palabra de Jehová, la presencia del Todopoderoso, sea lo más importante. Somos muertos al mundo, somos muertos al pecado, somos muertos a nuestros propios intereses, pero vivos solamente en Yeshua, solamente en Yeshua. Hoy se habla tanto de vibración, de frecuencias más altas, de trascender, incluso de romper la matriz. Pues esto sabemos que es una palabra acuñada de la película, de un cuerpo de control. Pero a lo que voy es a que se apunta a revelarse a todo por el solo hecho de revelarse. De juzgarlo todo por el solo hecho de juzgar. Incluso lo que vemos como resultado realmente es que las personas con eso
como vimos en principio, Moriah, lo que hace es apartarlos, alejarlos de la verdadera fuente de vida espiritual, de la Torá. Realmente lo que hace es alejarlos de la esencia del ser humano, que es su espíritu. Es el espíritu del hombre en unión, aceptando la invitación a ser uno con Yeshua y uno con el Padre, que es el Padre de los espíritus. No es ser rebelde por ser rebelde, es negarse a la carne, negarse a lo del mundo, que el mundo nos va a llamar rebeldes, claro, nos va a llamar necios, claro que sí, pero es serlo con un propósito, con el propósito de ser sabios en el espíritu, ir más allá de lo corporal, más allá de lo emocional y vivir la realidad espiritual. Cuando yo vivo esa realidad espiritual, entonces dejo de ser un esclavo y les voy a decir algo, y me convierto en un señor. Pero un señor sometido a Yeshua y a la vez sometido al Padre Celestial, a Jehová, que conoce la Torá y la vive por sus propias capacidades, no, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Miren, para poder engendrar lo espiritual, debo ser engendrado de lo espiritual, del precioso Ruach. Pero resulta ser de que los espíritus de las tinieblas, dice la palabra del Señor, se visten como ángeles de luz, se presentan como espíritus de verdad, pero su naturaleza es la mentira y las tinieblas. ¿Quién nos revela la perfecta Torá? El precioso y santo Espíritu. ¿Cómo sabemos que lo es? Porque nos acerca cada vez más al Padre y al Hijo. Si lo que te instruye te aparta de la Torá, te aparta de Yehoshua, te aleja del Padre, no es del Padre, no es del Padre de los Espíritus, sino que es una forma de continuar el engaño. Es una fase más de un engaño, de una experiencia que te hace aún más terrenal, más carnal, más mundano, más alejado de la vida que está escondida en Yeshua. Caramba, en esta búsqueda espiritual muchas veces todo se concentra en la experiencia, pero no hay realmente un ascenso en la vida, no hay un cambio real en la vida. Para explicar la fuente de esa vida espiritual, volvamos a la guía que estamos tomando el día de hoy. Primera los Corintios 2, 1 al 3. Dice, pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Jehová. ¡Wow! Imposible explicar lo espiritual, lo misterioso, desde un hombre con un corazón egoísta, desde una persona con un corazón egocéntrico, apasionado por lo propio. No. La única manera de anunciar los misterios de Jehová es desde lo espiritual. Luego dice, pues no quise, o sea, murió a saber entre vosotros, sino a Yeshua Hamashiach y a este muerto en un madero, crucificado. Y me presenté ante vosotros, débil, tímido y tembloroso, reconociendo quién es él, su humanidad la reconoce allí Pablo. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Jehová. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, no de sabiduría de este mundo, o sea, no entre los perfectos de este mundo tampoco, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Jehová, misteriosa, escondida, y miren esta palabra, destinada por Jehová desde antes de los siglos para la gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo o gobernantes de este mundo, pues de haberle conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Jehová preparó para los que le aman. Preparó para los que le aman. Nos fueron dados antes de este siglo para la gloria nuestra. Toda esa promesa la que tenemos que vivir.
porque a nosotros nos lo reveló Jehová por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Jehová. ¡Wow! Si entendiéramos esa dimensión de el Espíritu que revela aún lo más profundo de Jehová y nos lo revela, ese sería ya suficiente motivo para vivir lo espiritual, para mantenernos en lo espiritual. Sigue diciendo en el 10, porque a nosotros nos lo revela, bueno, en el 11 dice, en efecto, que hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Del mismo modo, nadie, solamente uno, conoce lo íntimo de Jehová. ¿Quién es ese? El espíritu de Jehová. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Jehová para conocer las gracias o los dones que Jehová nos ha otorgado. ¿Por qué seguimos en la carne? ¿Por qué seguimos en el mundo? ¿Por qué vivimos una espiritualidad aparentada, imitativa muchas veces, incluso dominical o sabatina? Una cuestión de religión. No vamos a trascender, no vamos a realmente alcanzar esa invitación del Señor a vivir la vida en el Espíritu, el triunfo, la victoria en el Espíritu. Y vamos a seguir de tumbo en tumbo, de dificultad en dificultad, de prueba en prueba, de dolor en dolor. Y seguimos creyendo que ese es el deseo del Padre para nosotros. Señor, abre nuestros ojos, permítanos vivir en el Espíritu, Señor. Permite, Señor, que venzamos, que muramos a lo terrenal, a lo carnal, a lo pasional, Señor. Y que tu Espíritu Santo venga y revele a nosotros la realidad espiritual. Por favor, Señor, es nuestra necesidad vital. Señor, ir más allá de mirarte en el madero crucificado, Señor, muriendo por nosotros y mirar más bien lo que se conquistó para nosotros, mi Rey, y nos lo entregaste para que nuestra gracia, nuestra bendición sea cumplida. Ah, Señor. De las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. ¿Por qué llamamos necedad, ilusión? Una cosa tan nice por dentro, pero no más, son realidades. ¿Dónde están? Están en el nivel espiritual. ¿Las puedo experimentar acá? Sí. ¿Y por qué las puedo? Porque el Señor lo promete. Porque el Señor ya no las entregó. Miremos la verdadera sabiduría. Escudriñemos. Busquemos la verdadera sabiduría. Si le quieres decir, es un cambio vibracional, vamos a vivir esa esencia, esa frecuencia, listo. Llámala como quieras. Pero vive lo espiritual desde la palabra. Sin la presencia de Mashiach, no se puede. Lejos de la Torá, apartados fuera de la Torá, no se puede. Lo demás son apariencias. Y lo que queremos es experimentar la realidad espiritual. No podemos dar un fruto si vivimos la espiritual, si vivimos la sabiduría terrenal. Si agradamos a los hombres, no podemos recibir lo divino. Miren cómo inicia Pablo diciendo, pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra. O sea, no fue una bella predicación, no fue un culto emocional, no fue el invitado, el predicador invitado con elocuencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos transforma. ¿Cuántos han experimentado emociones? ¡Qué culto! ¡Qué reunión! Y salen a hacer lo mismo. A ser vencidos por el mundo, a ser vencidos por la carne. Porque se pusieron un ropaje
dentro del templo y de la iglesia, la congregación, y cuando salieron, volvieron a ser quienes eran. No hay un cambio en lo verdadero, en lo esencial. Dice que tampoco fue con sabiduría, o sea, no fue a alimentar el intelecto, sino que fue a anunciar el misterio de Jehová. El verdadero objetivo de las escrituras, cuando son expositivas o cuando son presentadas, es anunciar el misterio de Jehová. ¿Que en dónde está escondido? En Yeshua. ¿Que en dónde se nos revela? En la Torá. ¿Que cómo hacemos para vivirla y para poder conocer esa realidad? Por el Espíritu Santo. Y él dice, pues no quise saber entre vosotros sino a Yeshua Mashiach y a este crucificado, resucitado, para decir, vencí la muerte, porque eso expresa Yeshua en su resurrección. Vencí la muerte y la muerte es el último enemigo, o sea, el más grande enemigo según el libro de Apocalipsis. Y si lo venció Yeshua significa que el que puede lo más puede lo menos. Todo lo que nosotros se nos presenta como obstáculo ya fue vencido en el espíritu por la obra de Yeshua en el madero. Son palabras de aliento, de humano intelecto. No quiero que llegue hasta el intelecto, quiero que trascienda al espíritu y entendamos que nacimos para ser seres espirituales en un cuerpo de carne, pero no a ser regidos por la carne, ni a ser limitados por nuestros conceptos intelectuales. Vayamos más allá, vayamos a esa intimidad con el Padre, con él, aceptar la invitación de Yeshua de ser uno con Él. Él es el Padre de espíritus, Jehová es Padre de espíritus. Vivamos en el espíritu. Luego en el versículo 3 dice, y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no se fundamentaron en la elocuencia de discursos de la sabiduría, no en sabiduría de hombres. Eso es lo que está diciendo él. No se fundamentó en sabiduría, pero no, ¿en cuál sabiduría? En la sabiduría de los hombres. No de sabiduría de este mundo, no de sabiduría de los príncipes de este mundo, que están abocados a la ruina, porque nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Nosotros recibimos fue el espíritu de Jehová. Siente que existe sabiduría de hombres y sabiduría de príncipes de este mundo, gobernantes de este mundo. Cuando miramos a esos gobernantes son de dos tipos, humanos y espirituales. Si yo venzo, yo haciendo y entiendo y discierno en lo espiritual, puedo saber quién es quién. Pero estos, humanos o celestiales, están destinados a la ruina, a la destrucción. Pero en la cúspide de la realidad de una sabiduría espiritual, siempre el único que nos puede llevar allí es el Espíritu Santo, que nos ama, que no nos mira con un interés destructivo ni egoísta, nos ama, nos desea, nos anhela. Vivamos, correspondamos a ese anhelo. No sigamos correspondiendo a los anhelos del mundo, como si nuestra vida estuviera en el mundo. Luigi, ¿nos regalas por favor Santiago 3, 13 al 18? Sí. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, ahí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Dice que existen otros tipos de sabiduría que no descienden de lo alto,
que son terrenales, naturales y ha sido traducida como diabólica. La palabra que utiliza allí es diamonioides, que es el Strong 1141, que significa propiamente de demonios o demoníaca. En pocas palabras, son conductas o son sabidurías o son decisiones que se toman es bajo la influencia de demonios, bajo la influencia de seres de las tinieblas. ¿Y cómo sé yo medir? Entonces vamos nuevamente al diagnóstico. El diagnóstico dijimos que iniciaba por cómo hablabas, qué decías, cómo tomabas decisiones. Y dice allí que otro elemento para mirar el diagnóstico es mirar si allí lo que existe es conductas jactanciosas, si hay mentira, entonces no puede ser del Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto dice es primeramente pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y luego dice, el fruto de la justicia es sembrado en paz. En pocas palabras, todo esto que está diciendo él, ese hecho de que esa sabiduría sea pura, pacífica, todo esto, esa es la obra de la justicia, esa es la justicia. ¿Quieres obrar en justicia? Obra de esa manera, porque el fruto va a ser la paz, la shalom. Y la shalom en el hebreo sabemos que es una paz que trae prosperidad, bendición, sanidad, salud, etc. Todo lo bueno que el Señor ha dispuesto para nosotros. Pero él dice que él estuvo dispuesto a anunciar el misterio de Jehová, escondido en Mashiach y crucificado. Yeshua solamente vivió para cumplir su propósito. Y el propósito que el Señor señaló para él fue dar ejemplo a todas las personas, dar prioridad e importancia vital a hacer viva la Torah. Y esa debe ser para nosotros el ejemplo a seguir. Hacer viva la Torah en cada uno de nosotros. Pero miren cómo dice él también, dice, me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y solamente quise vivir una demostración del espíritu y del poder. No es nuestras características, no es lo que yo soy, no es mi conocimiento, no es mi experiencia, es la Torá. Es Yeshua obrando en nosotros y nosotros habitando en Yeshua. Para que vuestra fe no se fundase en algo erróneo, diferente al poder de Jehová. Yo debo fundamentar mi fe en ver la realidad espiritual de quién es Jehová, mi Padre, mi papá, el Padre de Yeshua. ¿Y quién es Yeshua para mí? ¿Y quién es Yeshua en su realidad espiritual? Muchas cosas nos enseñan y han venido siendo promocionadas por el mundo, cuyo real objetivo es hacer inútil, infructuosa la preciosa palabra de la Torah. Y dice el mismo Pablo que nuestro propósito con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro pensamiento, todo es glorificar al Padre. ¿Y cómo lo glorifico? Eso es igual que si a ti te regalan, y lo pongo en palabras carnales, Señor, como ejemplo, si a ti te regalan una camisa, ¿cómo agradas tú a la persona que te regaló la camisa? Usando la camisa. Que te vea con la camisa. Que la luzcas con dignidad. ¡Wow! La camisa. Todos los regalos que el Señor nos ha dado son demostración del espíritu y del poder. Vivámoslo. No depende de nuestra carnalidad, no depende de nuestra capacidad, no depende de que, wow, este man ya no comete pecado, este tipo ya venció todas las tendencias o las inclinaciones de la carne. ¿Cuánto quisiera por decir, uff, ya vencí todas las cuestiones de la carne?
Pero ¿saben una cosa? No me dejo distraer por eso. Debo enfocarme en vivir el Espíritu Santo, su obra en mí. Y las promesas espirituales, traerlas a mi vida diaria. Dice el mismo, y voy seleccionando lo que les digo para darle hilo, sino en demostración del Espíritu y del poder, en el poder de Jehová. Dice en el 5. Luego en el 6 dice, hablamos de sabiduría entre los perfectos. El 7, hablamos sabiduría de Jehová, misteriosa, escondida, destinada por Jehová desde antes de los siglos para gloria nuestra. En el 8, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado, no hubieran sacrificado al Señor de la gloria. En pocas palabras, si hubieran valorado lo que el Señor nos estaba instruyendo, lo que nos está enseñando, lo hubieran más bien cuidado. Enséñanos más, instrúyenos más, mantente más tiempo con nosotros, Señor. 33 años es muy corto tiempo, 3 años y algo de enseñanza es muy corto tiempo. Necesitamos más. Y hasta que no hubiéramos alcanzado el grado de lo que el Señor nos está instruyendo, por favor, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran sacrificado, no lo hubieran entregado de mano. Luego dice, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Jehová preparó para los que le aman. 10. Porque a nosotros nos lo reveló Jehová por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Jehová. ¿Cuál es la fuente? El Espíritu Santo. No el mantra, no una religión, no la instrucción que debo seguir paso a paso para subir mis vibraciones. Es el Espíritu Santo. Señor, Jehová preparado para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Jehová por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Jehová. 11. Nadie conoce lo íntimo de Jehová sino el Espíritu de Jehová. 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Jehová para conocer las gracias que Jehová nos ha otorgado. Si no conozco lo que el Señor me ha dado, ¿cómo puedo aspirar a obtenerlas? ¿Cómo hago para saberlas? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, de las cuales también hablamos con palabras aprendidas de sabiduría del Espíritu. Por eso, ¿cómo hablamos? Si yo hablo de sabiduría del Espíritu, estoy viviendo en el Espíritu y estoy venciendo la carne, y estoy venciendo el mundo, y estoy venciendo lo terrenal, y estoy venciendo esta aparente realidad que me rodea. Cuando mi realidad real y verdadera es la espiritual. Vivir la realidad espiritual es imposible sin mantener la amistad con el Espíritu Santo y ser alimentados por la persona total. Es imposible. Es imposible si no vivo esa intimidad, cercanía, unidad con Yeshua. Y si no reconozco la grandeza de mi Padre, de Jehová, el Padre de los Espíritus. A esto se le puede llamar, y mucha gente dice, eso es santidad. Sí, puedes llamar la santidad. Pero no es así la santidad que indica que somos perfectos. Sin mancha, sin pecado. El Señor nos limpió de todo pecado y pagó incluso los pecados futuros cuando lo aceptamos como Señor. Y si no, la palabra Señor no encaja. No va dentro de la frase. Pero cuando dejo que el Señor me gobierne, soy libre. Cuando sigo los pasos de Yeshua, no me equivoco. Cuando le obedezco a Él, eso es sabiduría. Cuando soy sabio, el Señor sale en mi defensa porque estoy haciendo lo que me mandó. Pero si sigo los propósitos del mundo, de la carne, de la tierra, claro, el mundo me va a aplaudir. Pero me va a aplaudir por tonto. Porque he abandonado lo realmente valioso por las migajas y por un espejismo. No podemos fijar las prioridades en lo natural, o como los hombres naturales que persiguen la añadidura. Debemos ir a lo esencial, a vivir a Yeshua y su reino, sin consideraciones terrenales, sin sabiduría terrenal. Debemos llevar
todo nuestro ser a un nivel espiritual. Esas son lo que el mundo llama en su teoría, que se convierte en teología, un cambio vibracional. Es la frecuencia correcta, la del espíritu. De mi espíritu no, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pin, 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 con su tonada, me pone en la frecuencia que es. Luigi, ¿me regalas, por favor, primera los Corintios 2, 13 al 16? Sí. Dice, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Yahweh, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solamente espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach. Amén. Para el tiempo que se nos avecina, ¿eres natural, terrenal, carnal? En pocas palabras, demoníaco. El antimachía y o anticristo o primera bestia y el falso profeta y la obra de la serpiente te va a arrastrar, te va a seducir, te va a sonar agradable al oído. Pero la invitación de hoy es trascendamos, vayamos más allá. Dejemos de ser carnales, terrenales, de hablar lo que el mundo habla, de pensar como el mundo piensa, de ver las cosas como el mundo las ve, de juzgarlas como la carnalidad nos engaña. Y trascendamos, vayamos a lo espiritual, amistad íntima con el Espíritu Santo. Disfrutemos al Espíritu Santo, dejemos de verlo como un concepto religioso y veámoslo como Él es, en su naturaleza, en su verdad, en su autenticidad. ¿Cuánto diera yo por poder decirles a ustedes, miren, aquí está el Espíritu Santo, tómenlo? Cuando debemos de ser receptivos a al Espíritu Santo y Él mismo se nos presenta y se nos presenta maravilloso, porque nos presenta al Hijo y nos enseña cuántas cosas conquistó el Hijo para nosotros y cómo podemos traer lo espiritual a este plano y ser victoriosos, ser más que vencedores. No estoy diciendo que aquel que ande de prueba en prueba es menor o es carnal, no, porque no fui llamado a juzgar a nadie. Debo juzgarme a mí mismo y mirar si mis palabras, mis hechos, mis pensamientos, mi forma de juzgar están en la carne o están en el espíritu. ¿Están acorde a la Torah o están en contra de la Torah? ¿Me acercan al Padre o me alejan del Padre? ¿Me abrazan a Yeshua o me alejan, me distancian de Yeshua? Si tengo la mente de Mashiach, es fácil vivir el espíritu, vivir en el espíritu porque percibo al Padre, porque soy uno con el Padre, porque soy uno con la Torah, porque soy del agrado del precioso Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre de Jehová. En resumen, vivamos esa intimidad, esa amistad con el Espíritu Santo para ser espirituales. Y cuando soy espiritual, puedo decir lo que dice Pablo, que todas estas cosas nos han sido dadas ya por el Padre. Victoria, segura. Sabiduría, a la mano. La realidad espiritual es nuestra. Y como dice el mismo Pablo también, la muerte, la vida, el presente, el futuro, la vida, todo, todo lo que corresponde a las áreas de nuestro existir, todo es nuestro.
Si no, lo poco que hayamos entendido sobre esto, empecemos a vivirlo. Y van a ver que vamos a alcanzar dimensiones espirituales, vida espiritual, realidad espiritual, verdad espiritual prontamente. Porque el Señor no espera que seamos perfectos. Él nos ve perfectos porque nos ama. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga.